Aurelia pasó lentamente la mano por el encaje blanco del vestido de novia, alisando los pliegues apenas visibles en el maniquí. El sol de la mañana que entraba por la ventana del salón nupcial creaba un caprichoso juego de luces y sombras sobre el vestido. Ajustó los botones de perlas que forraban la espalda del vestido y dio un paso atrás, admirando su trabajo. El aire fresco del aparato de aire acondicionado refrescaba agradablemente su piel, evadiéndola del sofocante calor de la pequeña ciudad brasileña. El termómetro ya marcaba 30 grados, a pesar de que el reloj acababa de dar las 9 de la mañana. Aurelia hizo una mueca al mirar el asfalto caliente a través de la ventana. Incluso después de 5 años, no podía acostumbrarse a este clima. Su propia boda, 5 años atrás, había sido más fría. La naturaleza se había apiadado de los recién casados aquel día. Aurelia recordaba su vestido sencillo pero elegante frente al espejo. Ernesto había insistido en una ceremonia modesta, argumentando que era mejor gastar dinero en su futuro que en un solo día de celebración. Ahora, propietaria de un salón nupcial, cada día ayudaba a otras novias a estar guapísimas en su día especial. El timbre de la puerta principal la sacó de su ensueño. Una joven con el pelo largo y oscuro recogido en una coleta alta entró en el salón. «Buenos días», la saludó Aurelia con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarle?» «Hola». La chica frotó nerviosa la correa de su bolso. «Me he apuntado a una prueba. Mi apellido es Santos». Aurelia echó un vistazo rápido al registro de citas. Claudia Santos, 23 años, boda en 3 meses. La típica novia ilusionada, de las que veía docenas cada mes. «Claro, pase. He preparado unos cuantos vestidos en función de tus deseos». Aurelia condujo a la chica a un amplio probador, donde ya había colgados 3 vestidos de diferentes estilos. Las 2 horas siguientes pasaron volando en un torbellino de encajes, velos y vítores entusiastas. Claudia resultó ser una clienta agradable. Sabía claramente lo que quería, pero escuchó los consejos de una profesional. Cuando la chica por fin se decidió, Aurelia sintió la familiar satisfacción del trabajo bien hecho. Cuando la clienta se marchó, empezó a colgar con cuidado el resto de los vestidos en su sitio. En ese momento volvió a sonar el timbre y entró en el salón su ayudante Rosa, una joven recién graduada. «Señora Coelho, siento llegar tarde», divagó. «El autobús se averió en medio de la carretera. Tuvimos que esperar al siguiente». «No pasa nada», respondió Aurelia, entregándole la lista de tareas del día. «Ordena el nuevo envío de velos y comprueba todas las tallas. La señora Mendonza vendrá por la tarde para la prueba final». El día se alargó lentamente, lleno de la rutina habitual. Llamadas a proveedores, papeleo, consultas a clientes. A las 6, Aurelia se sentía agradablemente cansada. Le encantaba su trabajo, pero a veces la monotonía era agotadora. Tras cerrar el salón, se subió a su Fiat blanco y se dirigió a casa. El tráfico en su pequeña ciudad no era tan malo como en Río o Sao Paulo, pero aún así tardaba una media hora. Aurelia enciende la radio que emite música pop brasileña y empieza a pensar en la noche que le espera. Ernesto había prometido volver pronto. Últimamente se quedaba hasta tarde en la clínica cada vez con más frecuencia, alegando pacientes complicados y papeleo. Aurelia lo entendía. La clínica privada requería mucha atención y energía, pero seguía echando de menos los tiempos en que habían pasado más tiempo juntos. Al aparcar delante de su casa de 2 plantas en una zona respetable de la ciudad, se dio cuenta de que el coche de su marido ya estaba en la entrada. Esto la sorprendió gratamente, ya que normalmente era la primera en llegar. «Ya estoy en casa», gritó Aurelia, entrando en el fresco vestíbulo y quitándose los zapatos de tacón. «En la cocina», le respondió Ernesto. Entró en la cocina y vio a su marido estudiando algo en el teléfono sentado a la mesa. Tenía delante una taza de café sin terminar. «Hoy llegas temprano». Aurelia le besó la mejilla. «¿Pasa algo?».
He cancelado algunas citas, se metió el teléfono en el bolsillo. ¿Cómo te va el día? Lo de siempre. Vendí un vestido, mañana viene otra novia. Abrió la nevera contemplando qué preparar para cenar. ¿Te apetece pasta con marisco? Vamos a pedir algo mejor. Ernesto se frotó las sienes. Cansado de pensar. Pidieron una pizza en su pizzería favorita y se acomodaron en el salón frente al televisor. Ernesto cambiaba de canal en silencio, respondiendo de vez en cuando a los mensajes que le llegaban al teléfono. Aurelia observó a su marido de reojo. Parecía tenso y cansado. ¿Por qué no vamos a la playa este fin de semana?, sugirió. Hace tiempo que no salimos juntos. Ya veremos, respondió él inseguro. Deberíamos comprobar el horario en la clínica. Aurelia suspiró y dio otro bocado a la pizza. Antes solían pasar juntos los fines de semana. Iban en coche a la costa, paseaban por el casco antiguo, iban a pequeños cafés. Ahora, cada vez con más frecuencia, pasaban las tardes así, sentados en silencio frente al televisor, cada uno en sus propios pensamientos. Después de cenar, Ernesto se iba a su despacho a trabajar con documentos y Aurelia se ocupaba de las tareas domésticas. Mientras doblaba la ropa, recordaba a la novia de hoy, tan joven y esperanzada. Se preguntó si ella misma habría pensado con tanta ingenuidad en el futuro 5 años atrás. La velada terminó como de costumbre. Se fueron a la cama hacia las 11, dándose las buenas noches. Aurelia permaneció despierta largo rato, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Mañana sería un nuevo día, lleno de vestidos de novia y felicidad ajena. Aurelia se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Miró el reloj. Las 6 de la mañana. Aún faltaba 1 hora para que sonara el despertador. Ernesto ya no estaba. Solía marcharse al amanecer para ir a la clínica a revisar el papeleo antes de atender a los pacientes. Aurelia se tomó un analgésico y empezó a prepararse para ir a trabajar. El aire húmedo de la lluvia nocturna le dificultaba la respiración y aún le zumbaba la cabeza. Se puso un vestido marfil claro y se recogió el pelo en un moño sencillo. Hoy no tenía energía para peinados elaborados. El aire acondicionado funcionaba a medias, haciendo ruidos extraños. Aurelia abrió la ventana para que entrara el aire fresco de la mañana. Sobre la mesa había una pila de documentos que necesitaban atención. Nuevas entregas, pedidos, contratos con clientes. Las letras se desdibujaron ante sus ojos y su dolor de cabeza se intensificó. Señora Coelho, un cliente quiere verla. Rosa se asomó al despacho. Aurelia asintió y se levantó con dificultad. Manchas oscuras se agolpaban ante sus ojos, pero intentó mantener una sonrisa profesional. La próxima novia quería probarse al menos 10 vestidos y cada uno tenía que ser personalizado. Después del tercer vestido, Aurelia sintió que perdía el equilibrio. «Disculpe, necesito un minuto», murmuró mientras abandonaba el probador. En su despacho, Aurelia se hundió pesadamente en una silla. Le temblaban las manos y tenía un sabor metálico en la boca. Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. «¿Ernesto? Me pasa algo. Estoy mareada y apenas puedo mantenerme en pie. Ven a la clínica». Una nota profesional apareció en su voz. «Haré tiempo para una revisión». Aurelia se disculpó con su cliente y pidió a Rosa que reprogramara todas sus citas. El trayecto hasta la clínica duró 20 minutos. Condujo despacio, recelosa de su estado. La clínica de su marido estaba situada en un moderno edificio de 3 plantas. Por dentro olía a medicamentos y antisépticos. En el mostrador de recepción se sentaba una joven perfectamente maquillada que sonreía acogedora. «Señora Coelho, el médico la espera en la habitación 302». Al subir a la tercera planta, Aurelia se encontró con una enfermera, una joven pelirroja recogida en una coleta descuidada. La enfermera le dirigió una rápida mirada y desapareció por la esquina del pasillo. Ernesto no estaba solo en la consulta. A su lado estaba Dolores, una enfermera mayor que trabajaba aquí desde que se fundó la clínica.
Llevaba el pelo canoso recogido bajo una gorra médica y un estetoscopio antiguo colgado del cuello. «Cuéntamelo», le indicó Ernesto a Aurelia para que se sentara en el diván. Mientras ella describía sus síntomas, él le tomaba metódicamente la tensión, le auscultaba el corazón y los pulmones y comprobaba la respuesta de sus pupilas. Su tacto era preciso y profesional. Ahora era un médico, no su marido. «Parece una crisis vegetativa», dijo finalmente. «Haremos algunas pruebas para estar seguros. Dolores, prepáralas, por favor». La anciana enfermera salió, y un minuto después la misma chica pelirroja entró volando en la consulta con una bandeja para las extracciones de sangre. «Esta es Josefina, nuestra nueva enfermera», la presentó Ernesto. «Ella te va a extraer la sangre». Josefina trabajó con rapidez y destreza, pero a Aurelia no le gustó la mirada que la enfermera dirigía a su marido, demasiado larga, demasiado personal para una simple subordinada. Después de los tratamientos, Ernesto le recetó sedantes y vitaminas, aconsejándole más descanso y menos estrés. Aurelia permaneció sentada en el pasillo, esperando los resultados de la prueba rápida. Dolores se sentó a su lado, con unos documentos en las manos. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la clínica?», preguntó Aurelia, intentando distraerse de sus desagradables pensamientos. «Desde que abrimos». Dolores se ajustó las gafas. 5 años ya. Vio cómo empezó con solo 2 consultas. «¿Y esa, Josephine, ha estado aquí recientemente?» 3 meses. Dolores bajó la voz. «Es muy joven. Se la pasa con el doctor, trayendo café, ayudándolo a ordenar papeles, y ese no es su trabajo». Aurelia se tensó, pero antes de que pudiera seguir preguntando, Ernesto salió al pasillo. «Todo está bien», dijo, entregándole la hoja de resultados. «Solo exceso de trabajo y estrés. Tómate la medicación que te he recetado». Josefina pasó en ese momento, y Aurelia la vio quedarse un poco más, lanzando una rápida mirada a Ernesto. Fue como si él no se diera cuenta mientras seguía explicándole el esquema de la medicación. Mientras esperaban en la farmacia de la clínica a que el farmacéutico recogiera el pedido, Aurelia oyó hablar a 2 enfermeras. «Han vuelto a pedir medicamentos más baratos. Pronto cambiaremos a genéricos». «Silencio. El doctor Coelho sabe lo que hace. En tiempos como estos hay que ahorrar». Aurelia frunció el ceño, pero decidió no prestar mucha atención a sus palabras. Al fin y al cabo, Ernesto siempre había sido un propietario ahorrativo, y la clínica había prosperado en gran medida gracias a su habilidad para contar el dinero. Cuando regresó a casa, se tomó la medicación prescrita y se tumbó a descansar. Pero el sueño no llegó. Ante sus ojos se alzaba el rostro de Josefina y sus extrañas miradas a Ernesto. Algo en aquella chica alarmaba a Aurelia, pero no podía decir exactamente qué era. Por la noche, Ernesto regresó tarde, como de costumbre. Cenó algo caliente y se retiró a su despacho para trabajar en unos papeles. Aurelia se tumbó en su dormitorio, escuchando el sonido del teclado tras la pared, y pensó en hablar con su marido sobre la joven enfermera. Pero no esta noche. Aún le dolía la cabeza, y la conversación no iba a ser fácil. Mientras se dormía, recordó la mirada de advertencia de Dolores y decidió que le preguntaría más a la enfermera mayor la próxima vez que la viera. Algo le decía que en la clínica ocurría algo importante de lo que aún no se había dado cuenta. Pasó una semana desde la visita de Aurelia a la clínica. Tomaba con diligencia la medicación prescrita, pero estaba preocupada por algo más. Ernesto empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, y los fines de semana iba cada vez más a menudo a la clínica, explicando que tenía asuntos urgentes que atender. El domingo por la mañana volvía a marcharse. Aurelia observó a su marido abotonarse la camisa frente al espejo del dormitorio. Sus movimientos eran apresurados, como si tuviera prisa por salir de casa cuanto antes. «¿Qué tal si cenamos en un restaurante esta noche?», sugirió,
tomando asiento en el borde de la cama. Hace tiempo que no salimos juntos. Lo siento, esta noche ni hablar. Se ajustó Ernesto el cuello de la camisa. Tengo que ocuparme de los informes trimestrales. Y los proveedores se han liado con el papeleo. Aurelia permaneció en silencio. Antes siempre sacaba tiempo para los dos, incluso en los días más ajetreados. Ahora, cualquier conversación sobre pasar tiempo juntos se topaba con un muro de excusas. Cuando su marido se marchó, llamó a su amiga Marianne. Trabajaba como abogada y siempre se diferenciaba por su rectitud de criterio. «Ven a mi casa», le dijo Marianne. «Nos sentaremos y hablaremos. He hecho una tarta». La casa de Marianne estaba en la parte antigua de la ciudad, una mansión de 2 plantas con yeso desgastado y enormes contraventanas de madera. Los naranjos crecían en el pequeño patio, llenando el aire de una dulce fragancia. «Cuéntame». Marianne sirvió café en las tazas una vez que se instalaron en la veranda. «Últimamente has estado muy desaparecida». Aurelia le contó detalladamente a su amiga sus sospechas, sobre la joven enfermera, sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre las palabras de Dolores. «¿Y qué vas a hacer?» Marianne cortó una generosa porción de tarta de manzana. «No lo sé». Aurelia hizo girar la taza entre sus manos. «Quizá estoy exagerando las cosas. Ernesto nunca ha dado motivos para dudar de él. Escucha», se lanzó Mariana hacia adelante. «He pasado por 20 divorcios en el último año. ¿Y sabes qué? Todos empezaron igual. Retrasos en el trabajo, urgencias de fin de semana, compañeras jóvenes. No seas tonta, Aurelia. Habla con él». De vuelta a casa, Aurelia se sentó a la mesa de la cocina y sacó su teléfono. Abrió las redes sociales y encontró el perfil de Josefina Méndez. No había muchas fotos, sobre todo selfies y fotos del gimnasio. En una foto reciente aparecía con una bata blanca, al parecer en una clínica. Aurelia amplió la foto. Al fondo se veía parte del despacho de Ernesto. El sonido de una llave girando en la cerradura le hizo estremecerse. Ernesto había vuelto antes de lo habitual y parecía cansado. «Tenemos que hablar», dijo Aurelia en cuanto entró en la cocina. «¿Ocurre algo?» Se sirvió un poco de agua de la jarra. «Háblame de Josefina». Ernesto se quedó inmóvil un segundo y luego dejó lentamente el vaso sobre la mesa. «¿Qué quieres decir?» «Sobre la joven enfermera que siempre está a tu lado», intentó hablar Aurelia con calma. «La que te trae el café y te ayuda con el papeleo, la que hace fotos en tu despacho». «¿Me estás siguiendo?» Una nota fría apareció en su voz. «No, es que no soy ciego, tampoco soy sordo. La gente habla, Ernesto. La gente dice muchas cosas», se frotó la cara con cansancio. «Josefina es una buena trabajadora, eso es todo. Me está ayudando con el papeleo porque Severo está ocupado reorganizando el departamento en este momento. Quiero que la despidas». «¿Qué?» Ernesto miró incrédulo a su mujer. «¿Lo dices en serio?» «Absolutamente. O se va o...» Aurelia no terminó, pero su marido comprendió. En la habitación reinaba un pesado silencio. Las cigarras piaban al otro lado de la ventana. Un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. Ernesto se quedó mirando un punto durante largo rato y luego asintió lentamente. «De acuerdo. Hablaré con ella mañana». «No», Aurelia negó con la cabeza. «La despedirás mañana. La quiero fuera de la clínica esta noche». «No puedes exigir eso», levantó la voz. «Esta es mi clínica y yo misma me encargo de los asuntos de personal». «Puedes quedártela». Aurelia se levantó de la mesa. «Pero entonces pediré el divorcio. Tú eliges». Ernesto golpeó con el puño la mesa con rabia impotente, haciendo que el vaso de agua se volcara. El agua se extendió lentamente por la superficie de madera, pero nadie se apresuró a limpiarla. «Mañana no estará en la clínica», apretó finalmente entre dientes y salió de la cocina. Esa noche durmieron separados. Ernesto se había acomodado en el dormitorio de invitados.
Aurelia estaba despierta, repitiendo mentalmente la conversación. Había algo en la reacción de su marido que la inquietaba. Había exagerado ante la exigencia de despedir a una simple enfermera. Por la mañana, Ernesto se marchó antes de lo habitual, sin siquiera desayunar. Aurelia realizó mecánicamente las acciones habituales. Se duchó, se vistió, desayunó. En el trabajo miraba de vez en cuando el teléfono, esperando un mensaje de su marido. Llegó sobre las 3 de la tarde. Ya está hecho. Josephine ya no trabaja en la clínica. Aurelia sintió que el alivio la inundaba por dentro, pero duró poco. Por la noche, cuando volvió a casa, encontró una nota de Ernesto. Pasa la noche en la clínica, mucho trabajo. Se sentó en la cocina, mirando su letra, tan familiar y querida, y por primera vez pensó, ¿y si despedir a Josefina no cambiara nada? ¿Y si el problema es mucho más profundo de lo que ella pensaba? Después de todo, cuando un hombre realmente quiere salvar una relación, no duerme en una clínica tras una pelea con su mujer. Sonó el timbre. Era Marianne con una botella de vino y una caja de bombones. Pensé que te vendría bien un poco de compañía, dijo, entrando en la cocina. ¿Me cuentas cómo ha ido la conversación? Hablaron hasta bien entrada la noche. Marianne escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias, pero sin apresurarse a dar consejos. Solo cuando Aurelia hubo terminado su relato, dijo en voz baja: «Sabes, en mi consulta hubo un caso parecido. El marido también despidió a su amante a petición de su mujer, y un mes después volaron juntos a las Maldivas». Aurelia sintió que todo se le estrujaba por dentro, pero trató de alejar esos pensamientos. Ernesto no era así, no podía hacerle eso. ¿O no? La semana siguiente al despido de Josefina transcurrió con una lentitud dolorosa. Ernesto apenas volvía a casa y, si lo hacía, era a altas horas de la noche, cuando Aurelia ya dormía. Por la mañana, lo único que quedaba de él era una cama arrugada en el dormitorio de invitados y una taza de café vacía en la cocina. En el salón nupcial, Aurelia trabajaba en automático, ayudando a las novias a elegir vestidos, poniéndose en contacto con los proveedores, comprobando documentos. Pero no dejaba de pensar en su marido y en su extraño comportamiento. Incluso Rosa se dio cuenta de su despiste. «Señora Coelho, hoy le ha dado al proveedor un catálogo viejo en vez de uno nuevo». Era miércoles cuando Aurelia decidió actuar. En lugar de volver a casa después del trabajo, dirigió el coche a la clínica de su marido. Eran las 7 de la mañana. Normalmente, a esa hora, Ernesto aún estaba atendiendo a los últimos pacientes. Al aparcar, vio su coche en su sitio habitual. El corazón le dio un vuelco al subir los escalones de la entrada principal. En el mostrador de recepción estaba sentada otra chica, no la de siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando Aurelia pasó por delante. Los pasillos de la tercera planta estaban inusualmente silenciosos. Era el final de la jornada laboral y la mayoría del personal ya se había marchado. Solo unos pocos despachos tenían las luces encendidas. Aurelia caminó lentamente por el pasillo, escuchando los ruidos detrás de las puertas. Cerca del despacho de su marido, se detuvo. Un rayo de luz brillaba bajo la puerta y se oían voces apagadas. Una pertenecía sin duda a Ernesto y la otra a... Aurelia se quedó helada al reconocer la risa femenina de Josefina. En ese momento se abrió la puerta de un despacho vecino y salió Severo Campos, el director de la clínica. Miró sorprendido a Aurelia. «Señora Coelho, ha venido a ver a su marido. Ahora mismo está ocupado con el papeleo». «Sí, ya veo lo ocupado que está». Aurelia empujó la puerta del despacho de su marido con determinación. La imagen que se abrió ante sus ojos era peor que las peores sospechas. Josefina estaba sentada en el borde del escritorio de Ernesto con la mano sobre su hombro. Llevaba la bata blanca desabrochada y el pelo revuelto. Ernesto retrocedió al ver a su mujer, pero ya era demasiado tarde.
¿Así es como la has despedido? La voz de Aurelia sonaba con rabia. Aurelia, ¿puedo explicarlo? Empezó Ernesto levantándose precipitadamente. En efecto, señora Coelho. Josephine bajó de un salto de la mesa, ajustándose la bata. Permítame que le explique. Su marido acaba de... Cállate, la cortó Aurelia. Cállate. Ya se había congregado gente curiosa en el pasillo. Enfermeras y médicos se asomaban a sus despachos, atraídos por las fuertes voces. Severo intentó calmar a la multitud. Colegas, por favor, vuelvan al trabajo. Esto es un asunto privado de la familia Coelho. Pero nadie se fue. Todos contemplaban cómo se desarrollaba la escena como si fuera un culebrón tenso. «Me has mentido», Aurelia miró directamente a los ojos de su marido. «Todo este tiempo no has hecho más que mentir. Ni siquiera está despedida, ¿verdad?» Técnicamente despedida. Ernesto se pasó una mano por el pelo. «La trasladé a otro departamento. ¿Dónde sigue siendo tu amante?» Josefina resopló. ¿De verdad creías que me dejaría por ti? Nos queremos. Ernesto le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Aurelia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Todas las sospechas, las noches en vela, los intentos de salvar el matrimonio, todo había sido en vano. «¿Qué hora es?», preguntó en voz baja. «Aurelia, hablemos en casa. ¿Desde cuándo?». 3 meses, respondió Josefina en su lugar. «Desde mi primer día en la clínica». Se oyó un susurro en el pasillo. Una de las enfermeras chilló. Dolores, de pie en la puerta de un despacho cercano, negó con la cabeza. «Te lo dije, Ernesto, te dije que esto no acabaría bien». Aurelia miró lentamente el despacho, tan familiar, donde había estado hacía solo unas semanas como paciente. La fotografía de su boda seguía sobre el escritorio, al lado de donde Josefina acababa de sentarse. «Los dos sois repugnantes», se volvió hacia la puerta. «Sobre todo tú, Ernesto. Ni siquiera te reconozco». «Espera», intentó agarrarla del brazo. «Hablemos de esto». «No me toques», le apartó la mano. «No vuelvas a tocarme». Al salir del despacho, oyó que Josefina le decía algo a Ernesto, pero las palabras quedaron ahogadas por el ruido de la sangre en sus oídos. Aurelia caminó por el pasillo, mirando al frente, más allá de los testigos congelados del drama familiar. Severo la alcanzó en el ascensor. «Señora Coelho, deje que le pida un taxi. No está en condiciones de conducir». «Estoy perfectamente», pulsó ella el botón de la planta baja. «Será mejor que vigiles tu clínica, Severo. Parece que tienes un próspero romance de oficina aquí». En el vestíbulo, se cruzó con una paciente anciana que miró sorprendida su cara de llanto. Aurelia salió corriendo a la calle, donde ya anochecía. No encontró su coche enseguida. Pasó varias veces por delante, sin reconocer el suyo. Cuando se puso al volante, no supo a dónde ir. No podía volver a casa. Todo allí le recordaba la traición de su marido. Tampoco quería ir a casa de Marianne. Su amiga probablemente le diría, «Te lo dije». Al final, se limitó a conducir por las calles de la ciudad hasta encontrarse en el paseo marítimo. Cuando aparcó, Aurelia se quedó sentada en el coche largo rato, mirando las oscuras aguas del río. Las palabras de Josefina, «Nos queremos», traqueteaban en su cabeza. ¿Cómo había podido? ¿Cómo pudo traicionarla así, después de 5 años de matrimonio? El teléfono de su bolso vibró. Ernesto intentaba llamar. Ella cogió el contestador y lo apagó. Luego sacó los cigarrillos. Había dejado de fumar antes de la boda, pero el paquete siempre estaba en la guantera como recuerdo de su antigua vida. La primera calada le quemó la garganta. La segunda le produjo una extraña calma. A la tercera podía pensar con más claridad. Ernesto y ella habían construido toda una vida, un hogar compartido, un negocio compartido, sueños compartidos.
y todo se había hecho añicos en unos minutos en su despacho. De repente recordó lo que habían dicho las enfermeras de la farmacia sobre los medicamentos baratos. Recordó que su marido siempre evitaba hablar de las finanzas de la clínica. Quizá había algo más escondido, algo más serio que una aventura con una joven enfermera. Aurelia tiró la colilla y arrancó el coche. Era hora de decidir qué hacer a continuación, y la venganza era exactamente lo que le daría fuerzas ahora mismo. Habían pasado 3 días desde el escándalo de la clínica. Ernesto no aparecía por casa, y Aurelia pasaba las tardes en el silencio ensordecedor de la casa vacía. Realizaba mecánicamente las actividades habituales, trabajar en el salón, cocinar, limpiar, pero todo parecía un ritual sin sentido. El jueves por la noche se abrió la puerta. Ernesto había llegado a casa. Estaba demacrado, con ojeras. Aurelia estaba sentada en la cocina, revisando el papeleo del salón nupcial, cuando él entró. «Tenemos que hablar», le dijo, deteniéndose en la puerta. Aurelia levantó la vista de los papeles. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo te acostaste con aquella chica en tu despacho o de cómo me mentiste a la cara?» «Estoy volando a una conferencia en Sao Paulo», ignoró sus palabras. «Por una semana. El vuelo sale el lunes». «¿Una conferencia?» Aurelia sonrió con amargura. «¿Y Josefina vuela contigo, por supuesto?» Ernesto permaneció en silencio, lo que en sí mismo era una respuesta elocuente. Se dirigió a la cafetera y empezó a preparar metódicamente café expreso como si fuera una tarde normal. «Severo seguirá al frente de la clínica», continuó sin volverse. «Si hay alguna pregunta sobre finanzas...» «No me interesan tus finanzas», le interrumpió Aurelia. «Puedes volar hasta el fin del mundo con tu amante. No me importa». Pero era mentira, le importaba. Cada momento de silencio, cada movimiento de su marido en la cocina familiar era doloroso. 5 años de vida en común se habían convertido en una farsa, un melodrama barato. A la mañana siguiente, Ernesto se marchó antes de lo habitual, dejando un sobre con dinero sobre la mesa, como si ella necesitara sus limosnas. Aurelia arrugó el sobre y lo tiró a la papelera sin contar los billetes. En el salón nupcial, se encontró con una novia que lloraba porque el novio había cancelado la boda una semana antes de la ceremonia. Aurelia consoló mecánicamente a la chica, diciéndole las palabras adecuadas de que todo era para mejor, que era mejor saber la verdad ahora que más tarde. Una voz interior susurró: «Así que hace 5 años que no sabes la verdad». Por la tarde fue al supermercado. La nevera estaba vacía, pero aún necesitaba comer. En el pasillo entre las estanterías oyó hablar a 2 mujeres. «¿Te has enterado? Ha habido un escándalo en la clínica del doctor Coelho». «Ah, ¿sí? Cuéntame». Su mujer le pilló con una enfermera en pleno despacho. Dicen que llevan meses teniendo una aventura. Aurelia se dirigió rápidamente a otro pasillo, dejando atrás sus compras. Toda la ciudad debía de estar hablando de su vergüenza. Subió al coche y se quedó agarrada al volante durante un buen rato, hasta que se calmó lo suficiente para conducir. Cuando llegó a casa, se dio cuenta de que Ernesto se había llevado algunas de sus cosas. Algunos estantes del armario estaban vacíos y su maquinilla de afeitar favorita había desaparecido del cuarto de baño. Ni siquiera le había avisado. El sábado por la mañana llamó Dolores. La vieja enfermera habló en voz baja, como si temiera que la oyeran. «Señora Coelho, tengo algo que decirle. Tiene que ver con la clínica». «Dolores, no quiero saber nada de la clínica ni de mi marido». «No se trata de eso», insistió la mujer. «Escuché al doctor Coelho hablando con los proveedores. Algo no está claro con el papeleo de la medicación. Y este viaje a Sao Paulo...» «¿Qué viaje?» Aurelia se puso tensa. Dijo que iba a una conferencia. «No hay ninguna conferencia». Dolores pudo oír el pesar en su voz. «Lo sé de buena tinta. Mi hija trabaja para el Colegio de Médicos de São Paulo. No hay conferencias programadas para la semana que viene». Aurelia se hundió lentamente en la silla.
Así que era mentira otra vez. Una tapadera para un viaje romántico con su amante. ¿Y la medicación? Preguntó. No estoy segura, pero oí a Severo discutir con el médico sobre unos gastos generales. Algo sobre sustituir medicamentos caros por análogos más baratos, pero gastan los originales en el papeleo. Después de su conversación con Dolores, Aurelia no había podido encontrarse a sí misma. Se paseaba por la casa, repasando mentalmente todas las rarezas de los últimos meses. El ahorro en medicamentos, las respuestas evasivas a las preguntas sobre las finanzas de la clínica, las frecuentes reuniones con los proveedores. El domingo se despertó con el ruido de un coche. Ernesto había venido a recoger el resto de sus pertenencias y su maleta para el viaje. Se movía por la casa como un extraño, intentando no encontrar su mirada. «Volveré dentro de una semana», dijo, de pie en la puerta con la maleta. «Tendremos que hablar seriamente». «¿Sobre qué?» Aurelia se puso de pie, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Sobre el divorcio?» «Sobre todo», se quedó callado. Realmente no quería que acabara así. Pero acabó así. Se volvió hacia la ventana. «Que tengas un buen viaje con tu señora. Espero que lo pases bien». La puerta principal se cerró en silencio. Aurelia vio cómo Ernesto guardaba la maleta en el maletero, se ponía al volante y salía del patio. Sus palabras sobre una conversación seria sonaron a burla. ¿De qué había que hablar cuando la confianza estaba completamente rota? Por la noche, sacó su portátil y empezó a buscar información sobre las normas de compra de medicamentos para clínicas privadas. Las infracciones en este ámbito se castigaban con graves sanciones, hasta la revocación de la licencia. Si Dolores tenía razón, y Ernesto realmente estaba haciendo algún tipo de fraude con los medicamentos, sonó el teléfono. Había un mensaje de un número desconocido. Aurelia lo abrió y se quedó paralizada, mirando la pantalla. «Despídete de tu marido, volamos mañana. Josephine». Así que habían decidido no solo marcharse una semana, sino fugarse juntos, dejarla atrás. Aurelia se levantó y se dirigió a la barra. Se sirvió un vaso de vino, luego otro. Un plan se formó lentamente en su cabeza. Si querían arruinarle la vida, ella respondería del mismo modo. Tenía información sobre la estafa de la droga. Tenía un testigo, Dolores. Hay documentos que comprobar. Terminó su vino y abrió el buzón. Era el momento de actuar. Podría ser demasiado tarde por la mañana. La noche pasó sin dormir. Aurelia estaba tumbada en la cama, releyendo una y otra vez el mensaje de Josefina. Cada palabra, cada letra parecía burlarse de ella. «Despídete de tu marido», como si aún le quedara algo de lo que despedirse. La mañana era inusualmente sofocante. Aurelia se levantó con las primeras luces del alba, aunque los lunes solía permitirse dormir más. Realizó mecánicamente la rutina habitual. Se duchó, se secó el pelo, se maquilló. El espejo reflejaba a una mujer pálida de ojos apagados. Apenas se reconocía. En la cocina intenta desayunar, pero el café es insípido y la tostada se le atasca en la garganta. Su teléfono estaba en silencio, sin llamadas ni mensajes. Me pregunté si ya estarían en el aeropuerto. Sentados uno junto al otro, cogidos de la mano, haciendo planes para una nueva vida. En el salón de bodas había el ajetreo habitual de las mañanas. Rose estaba preparando nuevos catálogos, tarareando una canción popular. Se calló al ver a su jefa. Al parecer, los rumores del escándalo de la clínica habían llegado hasta aquí. «Buenos días, señora Coelho», murmuró la chica. «Hoy a las 10 es la primera prueba de la señorita Vargas». Aurelia asintió y se dirigió a su despacho. Se sentó en su escritorio y encendió el ordenador. La pantalla de inicio mostró una foto de ella y Ernesto en la playa, felices y bronceados. Decidida, cambió la imagen por un paisaje normal. El teléfono sonó sobre las 11. Un número desconocido. Aurelia dudó un momento antes de contestar. «Al habla».
Supongo que ya has recibido mi mensaje. La voz de Josefina sonaba petulante. Quería asegurarme de que lo habías entendido. Esto es el fin. Aurelia agarró el auricular con más fuerza. ¿Por qué llamas? Quiero que sepas que me eligió a mí, no porque sea más joven o más guapa. Es porque está aburrido de ti. Has convertido su vida en una rutina, una interminable discusión de facturas y problemas de salón. ¿Y seguro que tú le alegras la vida? Aurelia trató de hablar con calma. ¿Con sus asuntos en el obrador? Josephine se rió. Al menos no lo asfixio con mis cuidados y sospechas. Vino a verme por su cuenta, el primer día que me presenté en la clínica. Dijo que nunca había conocido a una mujer como yo. Cada palabra dio en el blanco. Aurelia sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Nos vamos hoy, continuó Josephine. Y tú te quedarás aquí, en tu pequeño mundo de vestidos de novia y felicidad ajena. Te vas a arrepentir de esa llamada, dijo Aurelia en voz baja. ¿De verdad? ¿Y qué harás? ¿Harás otro escándalo? ¿O vas a llorar y rogarle que vuelva? Llamaron a la puerta del despacho. Rose le estaba recordando a su próximo cliente. Aurelia hizo un gesto con la mano. Cambia la cita. ¿Sabes qué? Volvió a su conversación con Josephine. Tienes razón. No voy a causar un escándalo. No voy a llorar y suplicar. Tengo cosas mejores que hacer. ¿Cómo qué? Ya verás. Aurelia pulsó colgar. Le temblaban las manos al marcar el número de Marianne. Su amiga contestó tras la primera señal. ¿Aurelia? ¿Qué te pasa? Necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Puedes venir? 20 minutos después estaban sentadas en un pequeño café no muy lejos del salón. Marianne escuchaba sin interrumpir, solo fruncía más el ceño con cada palabra que decía su amiga. ¿Así que han decidido volar juntas? Le dio un sorbo a su café. ¿Y la clínica? Al parecer, Severo seguirá al mando. Aurelia hizo girar la taza entre sus manos. Pero eso no viene al caso. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la rareza con los medicamentos? Le contó a su amiga la conversación con Dolores, los documentos sospechosos, las disputas con los proveedores. Esto es serio. Marianne sacó un bloc de notas. Si realmente están falsificando documentos y escatimando en medicación, no es solo una infracción, es un delito. Quiero presentar un informe, lanzó Aurelia. Al Ministerio de Sanidad. Tienes conexiones allí, ¿no? Las tengo. Pero, ¿te das cuenta de lo que eso significa? Si se confirma, podrían cerrar la clínica. Ernesto podría enfrentarse no solo a la pérdida de su licencia, sino a cargos penales. Entiendo. Aurelia apretó los puños. Eso es exactamente lo que quiero. Marianne miró a su amiga con atención. ¿Es una venganza? Llámalo como quieras. Han decidido arruinarme la vida. Voy a arruinar sus planes de irse de vacaciones juntas. ¿Y si te equivocas? ¿Si no hay nada malo con el papeleo? Entonces, la comprobación no encontrará nada. Aurelia se encogió de hombros. Pero estoy segura de que Dolores tiene razón. Hay demasiadas rarezas, demasiados secretos. Pasaron la hora siguiente redactando una declaración. Marianne sabía qué palabras utilizar, qué detalles destacar. Cuando el documento estuvo listo, sacó su teléfono. Conozco a un hombre en el ministerio. Puede organizar una inspección no programada mañana por la mañana. Perfecto. Sonrió Aurelia por primera vez en un día. Justo cuando deben volar. ¿Te das cuenta de que no hay vuelta atrás? Marianne puso una mano en el hombro de su amiga. Ernesto nunca te lo perdonará. Y yo no necesito su perdón, se levantó Aurelia. Necesito que reciba lo que se merece, y también su señora. Pasó el resto del día en el salón, haciendo mecánicamente su trabajo. El tiempo pasaba angustiosamente lento. Cada vez que sonaba el teléfono, se estremecía, pero eran llamadas rutinarias de trabajo. Por la noche, mientras cerraba el salón,
Vio el coche de Ernesto en el aparcamiento. Josefina estaba sentada a su lado. Ya ni siquiera se escondían. En casa, Aurelia se sirvió vino y se sentó frente al ordenador. Abrió el correo. Hacía una hora que había enviado la carta al Ministerio de Sanidad. Marianne había hecho todo lo que tenía que hacer, ahora solo le quedaba esperar. El teléfono sonó. Había un mensaje de Josephine. Adiós. No volverás a ver a tu marido. Aurelia sonríe y responde. Buen viaje. Espero que cojas el avión mañana. Imaginó sus caras cuando la inspección llegara a la clínica por la mañana. Cómo se cancelaría su vuelo, cómo se arruinarían sus planes para el viaje y su nueva vida. ¿Cómo explicaría Ernesto las discrepancias en el papeleo y los medicamentos cambiados? Por primera vez en días, se sintió más cazadora que víctima. Creían que podían marcharse sin más, dejándola con el corazón roto y la vida arruinada. Bueno, ella tenía otros planes. Aurelia terminó su vino y se acercó a la ventana. En algún lugar de la ciudad, probablemente estaban celebrando su victoria, haciendo las maletas, haciendo planes. Casi podía oír sus risas, ver sus caras de felicidad. Disfruta de tu última noche, susurró. Mañana todo cambiará. Aurelia se despertó una hora antes que su despertador. El alba apenas asomaba por la ventana, pero el sueño por fin la había abandonado. Tumbada en la cama, repasaba mentalmente los acontecimientos de ayer y la próxima inspección de la clínica. El café de la mañana sabía especialmente bien. Sentada en la cocina, mirando los primeros rayos de sol a través de las persianas, imaginó a Ernesto y Josefina preparándose para ir al aeropuerto. Probablemente ya habrían hecho las maletas y llamado a un taxi. Llegó al salón nupcial antes de lo habitual. Rose enarcó las cejas sorprendida de ver a su jefe a una hora tan temprana. «Tenemos mucho trabajo que hacer hoy», explicó Aurelia mientras se dirigía a su despacho. «Por favor, comprueba que todo está listo para la prueba de la señora Moreira». No podía trabajar, solo pensaba en la clínica. Marianne prometió llamar en cuanto empezara la revisión. El tiempo pasó con una lentitud angustiosa. A las 9 de la mañana sonó el teléfono. Aurelia cogió el auricular, pero solo era un cliente que le aclaraba la hora de la prueba. Tuvo que concentrarse en su trabajo, aunque cada llamada le aceleraba el corazón. Por fin, a las 11, llegó un mensaje de Mariana. La comisión ya está en la clínica. Ernesto está en estado de shock. Aurelia se permitió una leve sonrisa. Se imaginó a su marido cancelando el taxi al aeropuerto, explicando la situación a Josefina, intentando poner en orden la documentación urgentemente. Una hora más tarde, Marianne llamó. «No te lo vas a creer. Está pasando algo así. Mi amigo de la comisión dice que ya han encontrado graves irregularidades en los documentos para la compra de medicamentos». «Dime». Aurelia cerró la puerta del despacho. En las facturas aparece un medicamento, mientras que en las estanterías aparecen otros más baratos. La diferencia de precio es enorme. Y es un sistema. Llevan operando así al menos un año. ¿Y Severo? Se suponía que él controlaba todo. Está dando explicaciones a la comisión ahora. Parece que le entró el pánico y se volvió contra Ernesto. Dice que seguía órdenes directas de sus superiores. Aurelia se recostó en su silla. Las cosas iban incluso mejor de lo que esperaba. Severo siempre le había parecido un hombre sin principios. No le cabía duda de que traicionaría a Ernesto para salvar su pellejo. «¿Qué le pasa a Ernesto?», le preguntó. «Intenta explicarse. Dice que es un error de documentación, que ya lo resolverá, pero la comisión tiene declaraciones juradas de varios empleados». «¿Dolores?» «Sí. Ella es la primera en declarar. Y otras 2 enfermeras. Parece que muchas sabían de los chanchullos desde hacía tiempo, pero tenían miedo de hablar». Después de hablar con Marianne, Aurelia no podía estarse quieta. Canceló todas sus citas y se fue a su café favorito del paseo marítimo. En los primeros años de su matrimonio, Ernesto y ella iban a menudo.
El camarero trajo una taza de capuchino y un pastel, su pedido habitual. Aurelia mira hacia el río, donde los barcos flotan lentamente, y piensa en lo rápido que puede destruirse la vida. Hasta hacía una semana tenía un marido cariñoso y una existencia tranquila. Ahora solo le quedaba la amargura de la traición y la sed de venganza. El teléfono volvió a sonar, esta vez Dolores. Señora Coelho, debe saber que el médico está furioso. Ha adivinado que fue usted quien hizo la denuncia. Que lo adivine, respondió Aurelia con calma. ¿Está usted bien? Sí. La comisión me tomó declaración. Conté todo lo que sabía sobre la manipulación de la medicación. Hace tiempo que me incomoda. Los pacientes pagan mucho dinero y reciben análogos baratos. Gracias, Dolores. Has hecho lo correcto. Después de hablar con la anciana enfermera, Aurelia fue a casa de Marianne. Su amiga la recibió con una copa de vino y las últimas noticias. La comisión se ha incautado de todos los documentos. Van a comprobar todas las facturas del último año, pero ya está claro que las infracciones son graves. ¿A qué se enfrentan? En el mejor de los casos, una fuerte multa y el cierre temporal de la clínica. En el peor, una causa penal por fraude y la revocación de su licencia. Aurelia tomó un sorbo de vino. ¿Y su viaje? ¿Qué viaje? Marianne sonrió. Ernesto no puede salir de la ciudad mientras dure la comprobación de antecedentes. Debe estar disponible para dar explicaciones. Pasaron la tarde sentados discutiendo la situación. Mariana dijo que su conocido del ministerio se había sorprendido por el alcance de las infracciones. ¿Sabes qué es lo más interesante?, le dijo. Si no hubiera sido por su visita a la clínica, cuando enfermó, nunca se habría enterado de la estafa de los medicamentos, y si no hubiera sido por sus planes de fuga, no habrías presentado una denuncia. El destino, se encogió de hombros Aurelia. Me dieron un arma contra mí misma. Cuando regresó a casa a altas horas de la noche, encontró varias llamadas perdidas de Ernesto y un mensaje: «Sé que eres tú. Tenemos que hablar». No se molestó en contestar. Se sirvió un té y se sentó en la terraza a disfrutar del aire fresco de la noche. En algún lugar de la ciudad, su marido y su amante estaban experimentando el colapso de sus planes. En lugar de un viaje romántico, les esperaban interrogatorios e inspecciones. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Josephine. ¿Estás satisfecha?, se oían lágrimas en su voz. Arruinaste todos nuestros planes. ¿No arruinaste tú los míos? Aurelia respondió con calma. Considera esta tu primera lección. No subestimes a las esposas devotas. Apagó el teléfono y terminó su té frío. El día había sido productivo. La primera parte de su plan de venganza había salido mejor de lo que esperaba. Ahora solo le quedaba esperar los resultados de la auditoría. En el dormitorio, Aurelia sacó del armario una caja de fotografías de su boda. Hacía 5 años, ella y Ernesto habían sido tan felices, tan creyentes en el futuro. ¿Quién iba a pensar que acabaría así, con inspecciones, escándalos y corazones rotos? Cerró la caja sin sacar las fotos. El pasado estaba en el pasado. Ahora tenía que pensar en el futuro, y en ese futuro no había sitio ni para su traidor marido ni para su ambiciosa amante. A la mañana siguiente, Aurelia se despertó con un insistente golpe en la puerta. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Se puso la bata y bajó las escaleras, adivinando ya quién podía haber llegado tan temprano. Ernesto estaba en el umbral, sin afeitar, con un traje arrugado y los ojos enrojecidos por el sueño. «Tenemos que hablar», dijo, entrando en la casa sin esperar invitación. «¿Sobre qué?» Aurelia cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Sobre cómo se iba a divertir con su amante? ¿O sobre cómo engañabas a tus pacientes? Ernesto se hundió pesadamente en una silla del salón. ¿Por qué lo hizo? ¿Para vengarte de mí? ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? Lo entiendo perfectamente. Hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo: destapar tus maquinaciones.
No son maquinaciones, levantó la voz. Solo intentábamos que el tratamiento fuera más asequible. No todo el mundo puede pagar esos precios por los medicamentos originales. No mientas, Aurelia negó con la cabeza. Cobrabas a tus pacientes el precio completo y comprabas análogos baratos. La diferencia iba a tu bolsillo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. Se oía el ruido de los coches que pasaban, las voces de los vecinos y los ladridos de los perros. El bullicio habitual de la mañana parecía muy alejado del drama que se desarrollaba en su casa. La comisión ha sellado todos los documentos, dijo finalmente Ernesto. Severo se lo ha contado todo. Ese cobarde sugirió el plan de intercambio de drogas. Y tú estuviste de acuerdo. Aurelia se sirvió un poco de agua. ¿Te pareció bien engañar a gente que confiaba en ti? No lo hice por dinero. Se levantó de un salto de la silla. La clínica necesitaba desarrollo. Nuevos equipos, reparaciones, todo eso cuesta mucho dinero. Y el viaje con su señora es también para el desarrollo de la clínica. Ernesto hizo una pausa. Algo parecido a la vergüenza apareció en su rostro, pero fue rápidamente sustituido por la ira. Deja en paz a Josefina. Ella no tiene nada que ver con esto. ¿En serio? Aurelia sonrió con amargura. ¿Y quién presumía ayer por teléfono de que te ibas, que empezabas una nueva vida? Es joven, impulsiva. Es una basura, replicó Aurelia. Y tú no eres mejor. Sois perfectos el uno para el otro, un mentiroso y un intrigante. En ese momento sonó el teléfono de Ernesto. Echó un vistazo a la pantalla y desconectó la llamada, pero Aurelia tuvo tiempo de fijarse en el nombre de Josefina. «Corre», dijo. «Te llama tu señora. Probablemente quiere saber cuándo te irás después de todo, o cuándo empezarás tu nueva vida». «Sabes que no puedo irme», se frotó la cara con cansancio. «La comisión ha prohibido salir de la ciudad mientras dure la investigación». «Qué pena». Aurelia no tenía ni un ápice de simpatía en la voz. «Tendremos que posponer la luna de miel». El teléfono volvió a sonar. Esta vez Ernesto contestó y se acercó a la ventana. Aurelia oyó su voz apagada. «No, ahora no puedo. Sí, ya sé que faltan los billetes. Ya hablaremos más tarde». Tras la llamada se volvió hacia su mujer. «¿Estás contenta? Arruinó no solo la clínica, sino también...» «¿Y qué?», Aurelia le interrumpió. «¿Tus planes para un futuro feliz? ¿Y mis planes? ¿Mi vida que pisoteaste?» El timbre volvió a sonar. Marianne estaba en el umbral con una carpeta de papeles. «Oh, ¿tienes un consejo de familia? Eso es muy conveniente. Ernesto, necesitas un buen abogado». «Tengo abogado», replicó él con brusquedad. «¿El que lleva los asuntos de la clínica?» Mariana entró en el salón. «Olvídalo. Necesitas un especialista en casos penales». «¿Penales?» Ernesto se puso pálido. «¿Qué te ha parecido?» Sacó unos papeles. «Fraude a gran escala, falsificación de documentos, violación de la ética médica. La lista es impresionante». Aurelia observó a su marido leer los papeles. Sus manos temblaban ligeramente y el sudor aparecía en su frente. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «Solo estábamos... ¿engañando a los pacientes?» Marianne terminó por él. «Simplemente nos embolsamos la diferencia entre el coste de los medicamentos originales y los falsificados, poniendo en peligro la salud de la gente». El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Esta vez era severo. «¿Qué?» Ernesto casi gritaba en el auricular. «¿Qué sellado? Detenedlos de una vez». Escuchó la respuesta y colgó lentamente el teléfono. «Están precintando la clínica. La están cerrando temporalmente hasta que termine la investigación». Marianne asintió. «Procedimiento estándar. Por cierto, su enfermera ya ha testificado. Un testimonio muy interesante». «¿Josephine?» Ernesto se desplomó en una silla. «¿Qué ha dicho?» «Todo.
sonrió Marianne. Sobre los chanchullos de la droga, las facturas falsas, la contabilidad en negro. Parece que ha decidido salvar el pellejo. Aurelia sintió una sombría satisfacción. Así que la devota amante ya había traicionado a Ernesto. Qué rápido se desmoronaba el castillo de naipes de mentiras y traiciones. Tengo que irme, se levantó Ernesto. Tengo que estar en la clínica. Por supuesto, Aurelia lo acompañó hasta la puerta. Dale recuerdos a Josefina. Espero que no esté muy disgustada por la cancelación del viaje. Cuando la puerta se cerró a sus espaldas, Marianne abrazó a su amiga. ¿Estás bien? Bien, suspiró Aurelia. Incluso mejor de lo que esperaba. Sabes, pensé que me dolería más verlo tan confundido, pero no siento nada, solo alivio. Caminaron hacia la cocina. Marianne sacó una botella de vino de su bolso. Es temprano, pero está bien para esta noche. Tengo noticias del ministerio. ¿Quieres oírlas? Claro. Han encontrado documentos de envíos de droga de los 2 últimos años. La diferencia de precio es de millones. Y eso es solo el principio. Aurelia abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la mañana. En algún lugar de la ciudad, su marido se debatía entre una clínica sellada y una amante devota. Su vida, perfectamente planeada, se desmoronaba como un castillo de naipes. ¿Sabes?, dijo, volviéndose hacia su amiga. Pensé que la venganza traería dolor, pero trajo libertad. Habían pasado 3 días desde que comenzó la inspección. La clínica permanecía cerrada, un aviso oficial del Ministerio de Sanidad colgaba de las puertas, y los investigadores trabajaban en los pasillos comprobando metódicamente cada documento, cada factura, cada receta. Aurelia estaba sentada en su salón de novias, hojeando la prensa matutina. La página 3 del periódico local revelaba un pequeño artículo sobre el cierre temporal de la clínica del Dr. Coelho debido a la inspección. Hasta el momento el artículo era seco y formal, carente de detalles, pero ella sabía que pronto habría otros artículos más detallados. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Marianne. Enciende la tele, Canal City News, ahora mismo. Había un pequeño televisor al fondo del salón. Aurelia entró y encendió el canal adecuado. El edificio familiar de la clínica apareció en la pantalla y el reportero estaba terminando su reportaje. Según los datos preliminares, la dirección de la clínica sustituyó durante mucho tiempo medicamentos caros por análogos más baratos, mientras cobraba a los pacientes el coste íntegro de los medicamentos originales. En estos momentos se está comprobando toda la documentación. La puerta de la trastienda se abrió. Rosa miró dentro. Señora Coelho, hay un cliente aquí. Para una prueba. Aurelia asintió y apagó el televisor. Tenía que trabajar, pasara lo que pasara en la vida de su marido. Tenía su propio negocio, sus propias obligaciones para con sus clientes. Hacia el mediodía, Severo llegó inesperadamente a la peluquería. El director de la clínica parecía agotado y envejecido. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó, mirando nerviosamente a Rosa. Entraron en el despacho. Severo se sentó en el borde de una silla, limpiándose constantemente las gafas con un pañuelo. Señora Coelho, he venido... todas formas. Necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? Aurelia enarcó una ceja. ¿En qué sentido? Ernesto intenta echarme la culpa a mí. Dice que fui yo quien ideó el plan de intercambio de drogas, que él no sabía nada. ¿Qué quieres que haga? Eres su mujer, se adelantó Severo. Debes saber que eso no es cierto, que él tomaba todas las decisiones. Aurelia miró atentamente al hombre que tenía delante. Severo siempre le había parecido un tipo escurridizo, dispuesto a todo por dinero. Ahora parecía acorralado. No te debo nada, respondió con calma. Ni a ti, ni a Ernesto. Diga la verdad a la comisión, toda la verdad, sobre quién empezó estas maquinaciones y cuándo, sobre a dónde iba el dinero. Pero podrían abrir una causa penal.
¿Pensaste en eso cuando estafabas a los pacientes? En ese momento Marianne entró en el despacho sin llamar. Al ver a Severo sonrió. «Oh, qué gente. ¿Has decidido buscar el apoyo de tu antigua casera?» Severo dio un respingo. «Yo solo...» «Tú vete», le interrumpió Marianne. «Y te sugiero que te busques un buen abogado. Uno muy bueno». Cuando la puerta se cerró tras el gerente, Marianne se dejó caer en una silla. ¿Te imaginas lo que está pasando en el ministerio? Han encontrado documentos sobre la compra de medicamentos a bajo precio, y algunos de esos medicamentos ni siquiera están certificados. ¿Cómo es posible? Aurelia frunció el ceño. Había inspecciones periódicas en la clínica, ¿no? Las había. Marianne sacó una carpeta de su bolso. Pero por alguna razón los inspectores hicieron la vista gorda ante las irregularidades. ¿Adivinas por qué? ¿Sobornos? Exactamente. Ahora están investigando exactamente quién recibía el dinero del silencio. Aurelia negó con la cabeza. La magnitud de la estafa era mucho mayor de lo que había imaginado. No se trataba de un simple cambio de medicamentos, sino de todo un sistema de engaño en el que estaban implicados tanto los proveedores como los auditores. Cuando Marianne se marchó, intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la clínica. Me pregunto qué estará haciendo Ernesto ahora, y dónde está Josefina. Después de que ella testificara en su contra, su escapada romántica quedaba descartada. La respuesta llegó inesperadamente, en forma de mensaje desde un número desconocido. Lo arruinaste todo, pero encontraré la manera de vengarme. Josephine. Aurelia borró el mensaje sin responder. Las amenazas vacías de la mujer que primero le robó a su marido y luego lo traicionó no la asustaban. Esa noche, de camino a casa, vio el coche de Ernesto delante de la casa. Él la esperaba en el porche, delgado, sin afeitar y con un traje arrugado. «Tenemos que hablar», le dijo cuando ella se acercó a la puerta. «¿Sobre qué? ¿Sobre cómo estás intentando tenderle una trampa a Severo?» «No lo estoy». Se pasó una mano por el pelo. «Solo intento salvar lo que queda». «¿Y qué queda, Ernesto?» Abrió la puerta y entró. «La clínica está cerrada. Tu reputación está arruinada. Incluso tu amante te ha traicionado. No hables de Josefina», arrugó la nariz. «Fui un idiota al involucrarme con ella. ¿Solo te das cuenta ahora?» Aurelia sonrió amargamente. «¿Cuando corrió a testificar contra ti?» El salón estaba cargado. Aurelia abrió la ventana dejando entrar el frío de la tarde. Había farolas encendidas y música a lo lejos. «Puedo arreglarlo», se sentó Ernesto en su silla. «Si me ayudas, me dirás que no sabías nada del chanchullo de la droga, que fue iniciativa de Severo. ¿Me estás pidiendo que mienta?» Ella se volvió hacia él. «¿Después de todo lo que has hecho? Te estoy pidiendo que me ayudes, por el bien de todo lo que ha pasado entre nosotros». Enfatizó la palabra. «Ahora no hay nada. Tú mismo lo has arruinado todo, nuestro matrimonio y tu reputación». En ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de un abogado. ¿Sí? Ernesto se levantó y se acercó a la ventana. «¿Cómo que más documentos? ¿Qué cuentas bancarias extranjeras?» Aurelia observó cómo le cambiaba la cara mientras hablaba. Parecía que los investigadores habían indagado más de lo que él esperaba. «Ya te llamaré», dio por terminada la conversación y se volvió hacia ella. «¿Estás satisfecha? Lo han encontrado todo, absolutamente todo». «¿Qué tenían que encontrar, Ernesto? ¿Cuánto dinero robaste a los pacientes?» «Yo no he robado», levantó la voz. «Estaba desarrollando la clínica, compraba material, hacía reformas. Y abría cuentas en bancos extranjeros», remató ella. «Me pregunto si esas cuentas eran también para el desarrollo de la clínica o para una nueva vida con Josephine». Él no contestó, solo se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. En aquel momento parecía completamente destrozado.
no era un médico de éxito, propietario de una prestigiosa clínica, sino un vulgar defraudador pillado infraganti. «Vete», dijo Aurelia en voz baja. «Vete de una vez, y no intentes mezclarme en tus problemas». Se levantó y caminó lentamente hacia la puerta. En el umbral se dio la vuelta. «Sabes, yo te amaba. Érase una vez». «Y yo amaba al hombre que pretendías ser», replicó ella. «Alguien que en realidad no existía». Cuando la puerta se cerró tras él, Aurelia permaneció largo rato junto a la ventana. Pensó en la facilidad con que se desmoronan cosas que parecían tan sólidas. Matrimonios, reputaciones, negocios de éxito. Con qué rapidez caen las máscaras, revelando la verdadera naturaleza de las personas. El teléfono vibró. Un mensaje de Marianne. «Mañana habrá una rueda de prensa en el ministerio. Prepárate, ahora todo se hará público». La rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad estaba prevista para las 10 de la mañana. Aurelia encendió la televisión en el salón, fingiendo estar ocupada con los papeles. Rosa tampoco apartaba los ojos de la pantalla, aunque limpiaba diligentemente los expositores del vestido. Un funcionario de riguroso traje leía en voz alta los resultados preliminares de la inspección. Su voz monótona convertía la historia del derrumbe de la clínica Coelho en un árido informe con cifras y datos. La inspección reveló irregularidades sistemáticas en la adquisición y utilización de medicamentos. Se descubrió que la dirección de la clínica llevaba 2 años sustituyendo medicamentos caros por análogos más baratos, mientras que a los pacientes se les facturaba el coste de los medicamentos originales. La diferencia de precio ascendía a más de 3 millones de reales. Aurelia se quedó mirando la pantalla, donde parpadeaban imágenes de la clínica precintada, documentos con sellos, gráficos y tablas. Todo parecía tan oficial, tan definitivo. El teléfono vibró. Marianne le envió un mensaje. «¿Lo ves? Esto no ha hecho más que empezar. Ahora empezarán las preguntas». Y efectivamente, tras el seco informe, empezaron las preguntas de los periodistas. Eran mucho más agresivas. ¿Es cierto que algunos medicamentos no tenían la certificación necesaria? ¿Se ha establecido exactamente a dónde fue a parar la diferencia de precio entre los medicamentos originales y los falsificados? ¿Se iniciará un procedimiento penal? El funcionario respondió con evasivas, pero incluso en su cautelosa formulación era obvio. El caso era grave, y las consecuencias serían apropiadas. Un cliente entró en el salón y Aurelia tuvo que apagar la televisión. Pasó la hora siguiente ayudando a una joven a elegir un vestido de novia. Resultaba irónico aconsejar a una novia en el día más feliz de su vida, cuando su propia vida familiar estaba en ruinas. Cuando su clienta se marchó, comprobó su teléfono. 3 llamadas perdidas de Ernesto y un mensaje. «Lo han tergiversado todo. Deja que me explique». No se molestó en contestar. En su lugar, abrió la página web de noticias de la ciudad, donde ya había aparecido el primer artículo sobre la rueda de prensa. Los comentarios eran despiadados. «Fraudulentos con bata blanca. ¿Y cuánta gente ha sufrido sus maquinaciones? Deberíamos quitarles la licencia y llevarles a juicio». A la hora de comer, llegó Dolores, una anciana enfermera de aspecto cansado pero decidido. «Señora Coelho, tengo que decirle, los pacientes han empezado a presentar quejas. Muchos piden indemnizaciones. Algunos hablan de efectos secundarios de medicamentos falsos». Aurelia le ofreció una taza de café. «Cuénteme más. La familia Oliveira, ¿recuerdas que trataron a su hija por asma? Descubrieron que le habían dado un análogo barato, no el medicamento por el que habían pagado. La niña tuvo varios ataques». «¿Y otros casos?» «Muchos», Dolores sacudió la cabeza. «El señor Méndez con su diabetes, la señora Vargas después de la operación. La lista crece. La gente está comprobando sus recetas, sus facturas, comparando precios».
En ese momento, Josefina entró literalmente volando en el salón. Su maquillaje, habitualmente impecable, estaba emborronado, su pelo despeinado. ¿Contenta? Lo has estropeado todo. Es la tercera vez que me llaman para interrogarme. Aurelia la miró con calma. ¿Y qué les vas a contar? ¿La verdad sobre cómo ayudaste a falsificar los documentos? ¿O sobre cómo planeaste huir con un hombre casado? Tú, Josephine jadeó de rabia. Eres una zorra vengativa. No pudiste superar el hecho de que me eligiera a mí. ¿Te eligió? Aurelia sonrió. ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué no te protege? ¿O es que dejó de interesarse por ti después de que corrieras a testificar contra él? Dolores se levantó en silencio y salió del estudio, dejándolas solas. Josephine se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. No lo entiendes. Me lo prometió todo. Una nueva vida, viajes, su propia clínica. Y ahora me he quedado sin nada. Sin trabajo, sin reputación. Bienvenida al mundo real, respondió fríamente Aurelia, donde la traición tiene un precio. ¿Qué traición? Era amor. ¿Amor? Aurelia negó con la cabeza. No, cariño, fue codicia. La tuya por una vida hermosa, la de él por una joven amante. Y ambos tuvieron lo que se merecían. Cuando Josephine se fue, Marianne llamó. Pon las noticias. Están entrevistando a Severo. El rostro demacrado del director de la clínica apareció en la pantalla. Habló deprisa, ajustándose nerviosamente las gafas. Sí, participé en el plan, pero el doctor Coelho tomó todas las decisiones. Negociaba personalmente con los proveedores, determinaba qué medicamentos sustituir. Yo solo seguía las instrucciones de la dirección. ¿Y a dónde iba el dinero?, preguntó el periodista. Una parte iba a las cuentas de la clínica, otra a las cuentas personales del doctor Coelho en bancos extranjeros. Tengo documentos que confirman todas las transacciones. Aurelia apagó el televisor. Sentía una extraña desolación. No regodeo, no satisfacción por la venganza, sino simplemente cansancio. Todo se desmoronaba. La reputación de la clínica, la carrera de Ernesto, su relación con Josefina, la confianza de los pacientes. Esa noche recibió otro mensaje de Ernesto. Han embargado todas las cuentas, tanto las personales como las de la clínica. Tenemos que hablar. De nuevo, no respondió. Abrió una botella de vino y salió a la terraza. El aire del atardecer desprendía el aroma de los árboles en flor. A lo lejos sonaba música y se oían las risas de los niños. El teléfono volvió a sonar, esta vez un número desconocido. Una voz de mujer se presentó como periodista de un importante periódico. Señora Coelho, nos gustaría entrevistarla. ¿Cómo se enteró del fraude? ¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta de que su marido estaba estafando a los pacientes? Sin comentarios, contestó Aurelia y colgó. Sabía que esto era solo el principio. Mañana habría nuevos artículos, nuevas revelaciones, nuevos testimonios. Los pacientes empezarían a presentar demandas exigiendo indemnizaciones. La policía podría iniciar investigaciones penales, pero nada de eso importaba ya. Su venganza estaba consumada, quizá incluso a mayor escala de lo que había planeado. Ahora solo le quedaba ver cómo se desmoronaba el imperio de mentiras que había construido su marido. Terminó su vino y escribió un breve mensaje a Marianne. Gracias por tu ayuda. No podría haberlo hecho sin ti. La respuesta llegó al instante. Aún no ha terminado. Mañana empieza lo mejor. Pasó una semana después de la rueda de prensa. La clínica permaneció cerrada y el nombre del doctor Coelho seguía apareciendo en la portada de los periódicos locales. Cada día aparecían nuevos detalles del escándalo, testimonios de antiguos pacientes, documentos sobre transacciones financieras sospechosas, testimonios de empleados. Aurelia pasaba los días en el salón nupcial, intentando sumergirse en su trabajo. Ayudaba a las novias a elegir vestidos,
Discutía los detalles de las ceremonias nupciales, se ocupaba del papeleo, cualquier cosa que la mantuviera alejada de su destrozada vida personal. Aquella mañana se quedó hasta tarde en el salón. Tenía que terminar su informe trimestral. Rosa se había ido a casa hacía rato y la habitación estaba inusualmente silenciosa, solo interrumpida por el suave zumbido del aire acondicionado y el susurro de los papeles. El teléfono sonó inesperadamente fuerte. Era el número de Ernesto. «Estoy en casa», dijo sin preámbulos. «Tenemos que hablar. Es importante». Algo en su voz le hizo asentir. Tal vez el cansancio de la lucha constante, o tal vez simple curiosidad. ¿Qué otra cosa podía decir en su favor? En casa, su coche estaba aparcado en la entrada, un viejo Mercedes plateado que había comprado a crédito después de abrir una clínica. Las luces de la casa no estaban encendidas. Aurelia abrió la puerta con la llave. Ernesto estaba sentado en el oscuro salón, encorvado en un sillón. En la mesita había una taza de café sin tocar. «¿Por qué has venido?», preguntó, sin encender la luz. «Lo he confesado todo». Su voz sonaba apagada. «Hoy mismo, en la oficina del fiscal, les conté todo, lo del cambio de medicamentos, lo de las cuentas, lo de sobornar a los inspectores». Aurelia se hundió lentamente en el sofá. «¿Por qué?». «Porque tenías razón», levantó la mirada. «En todo. Sobre la clínica, sobre Josephine, sobre mí. Me he convertido en lo que siempre he despreciado. Un médico mentiroso y corrupto que solo piensa en el dinero». En la oscuridad, su rostro parecía especialmente demacrado. Había profundas sombras bajo sus ojos y más canas en su pelo. «Empecé poco a poco», continuó. «Al principio era solo ahorrar dinero, sustituir medicamentos caros por equivalentes más baratos. Luego hubo contactos con proveedores que ofrecían condiciones favorables. Luego fueron los sobornos a los inspectores para que hicieran la vista gorda ante las infracciones». Se levantó y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban tras el cristal. Se oía el ruido lejano de los coches. «El dinero son una lata. Al principio piensas que es para el desarrollo de la clínica, para nuevos equipos, para reparaciones. Luego piensas que es para ti, para una vida bonita. Y entonces usted no puede parar». «¿Y Josephine?», preguntó Aurelia en voz baja. Ella formaba parte de esa mentira, sonrió con amargura. Joven, hermosa, ambiciosa, fingía admirarme a mí, a mi éxito, y yo fingí creer en su amor. «¿Y por eso estabas dispuesto a dejarlo todo? ¿Para irte con ella?». Pensé que era una oportunidad para empezar de nuevo, una nueva vida, una nueva clínica en otra ciudad. Sacudió la cabeza. «¡Qué idiota fui!». Aurelia se levantó y encendió la lámpara del escritorio. La suave luz se derramó por la habitación, proyectando extrañas sombras en las paredes. «¿Sabes qué es lo peor?». Ernesto se volvió hacia ella. «No es la pérdida de la clínica, ni del dinero, ni de mi reputación. Es que traicioné todo aquello en lo que creía. El juramento hipocrático, la confianza de los pacientes, nuestro amor. Es demasiado tarde para pensar en eso». Cruzó los brazos sobre el pecho. «Ya has tomado tu decisión». «Sí», asintió él. «Y ahora tienes que responder por ello. Mañana saldrá el comunicado oficial de la Fiscalía. Habrá juicio, probablemente cárcel». «¿Y has venido a decirme eso?». «He venido a decirte que hiciste bien en enviar una denuncia anónima al ministerio». La miró fijamente a los ojos. «Fue justo». Aurelia sintió que la tensión de las últimas semanas cedía un poco. Su confesión, tan inesperada y sincera, era algo que ella ni siquiera sabía que había estado esperando. «¿Qué le pasa a Josephine?», preguntó. «Se ha ido. En algún lugar del norte, con unos parientes. Lo último que supe es que va a trabajar como enfermera en un pequeño hospital». No había pesar en su voz, solo cansancio y algo parecido al alivio. «¿Sabes?». Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta.
Aquí están los papeles del divorcio. Ya los he firmado. Te quedarás con esta casa y con la mitad de los bienes que aún no hayan sido embargados. Aurelia cogió el sobre, pero no lo abrió. ¿Y la clínica? Se le revocará la licencia. El edificio y el equipamiento se destinarán a pagar las deudas contraídas con los pacientes. Es lo correcto, deben ser compensados. Se dirigió a la cocina y encendió la luz. Cogió un vaso del armario y sirvió agua de una jarra. Sus movimientos eran lentos, como si le costara trabajo. Severo también está siendo investigado, continuó. Y varios proveedores. Todo el plan se está desmoronando como un castillo de naipes. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Primero, un juicio. Después, no sé. Tal vez cuando todo esto termine, me iré a algún pueblo pequeño. Trabajaré como un médico normal si me dejan. Empezaré de nuevo. Se terminó el agua y puso el vaso en el fregadero. Aquel gesto sencillo y hogareño recordó de pronto a Aurelia los tiempos en que habían sido felices. Tardes normales, conversaciones en la cocina, planes para el futuro. Tengo que irme, dijo, dirigiéndose a la salida. Tengo que estar mañana temprano en la oficina del fiscal. En la puerta se detuvo. Sabes, he estado pensando mucho estos últimos días, sobre nosotros, sobre la clínica, sobre todo lo que pasó, y me he dado cuenta de una cosa: eres el único que siempre ha sido honesto. Incluso tu venganza fue justa. Aurelia guardó silencio. ¿Qué podía decir? Todas las palabras estaban dichas, todas las acusaciones lanzadas, todas las máscaras arrancadas. Perdóname, añadió en voz baja, aunque sé que no merezco el perdón. La puerta se cerró en silencio tras él. Aurelia se quedó de pie en la casa vacía, aferrando en sus manos el sobre con los papeles del divorcio. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, la primera lluvia en semanas. Las gotas tamborileaban suavemente en los aleros, como si contaran el final de una historia y el comienzo de otra.